Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal Estación Cabeza. Y hoy estamos trabajando nuevamente en el módulo 3. Y como pueden ver, fuera de cámara estuvimos haciendo algunos avances. Hola Mara. Siempre bien acompañado en el canal por mi perra Mara. Acá pusimos ya con la pistola de silicona unas cortecitas muy bien, muy lindas y muy finitas, traídas de San Pedro, provincia de Buenos Aires. La bolsita o el paquetito 60 pesos, la verdad, un golazo. Por ese precio ni vale la pena ponerse a buscar abajo de los árboles. Volviendo, le estoy poniendo acá, como estoy haciendo en esta parte, para lograr una mejor asimilación con el terreno, si se le puede decir así. Acá vamos a mostrar, porque antes lo hacía con el pincel, pero descubrí que haciendo que haya más desperdicio es menos trabajoso. Mojamos un poquito el papel, buscamos objetivo y aplicamos. Y la verdad que me doy cuenta que me resulta mucho mejor. La verdad que voy a poner el celular en el soporte porque se complicaría mostrarle. Igual es más de esto. Objetivo, pum, listo, mandamos ahí. Y después queda listo para un retoque, sí, con el pincel y pintar. Ahora les voy a mostrar cómo hago toda esta pared. Bueno, ahí ya con el pie en soporte y las manos libres, esto se toma mucho más fácil. Bueno, ahí como se puede ver, metimos lo que son las cortezas, las fuimos haciendo parte del relieve. ¿Cómo es esto? Y si al cargarlo todo esto de papel, la corteza empieza a formar parte, como acá. Bueno, esto va a quedar más o menos igual, como ya lo vieron acá. Con la diferencia que acá primero pusimos las cortezas y después pintamos arriba. Mismo sistema que fuimos usando para toda esta parte. Y que acá se nos ocurrió pintar primero y después volver a pintar, para que después nos sea más fácil rellenar. O sea, y con rellenar me refiero a la pintura. Como pueden ver, hay partes donde queda blanco, que es donde la pintura no se llegó a meter. En este ángulo ahora vamos a hacer otra cosa, por eso llegué hasta acá y no puse más corteza. Vamos a terminar con esta parte de acá arriba, para así poder ya contarles qué es lo que se viene para ahí arriba, si es que ya no lo adivinaron. Pero vamos a hacerlo, así ya les cuento el secreto. Pero vamos a continuar por esta parte de acá arriba, mismo sistema, y también vamos a cerrar esto. Bueno, ahí vamos a empezar a dejarlo secar, ya que está medio blando y como tenía una capa finita abajo del papel, al mojarse se ablanda aún más. Por este lado le vengo haciendo todavía no mucho relieve, sino más que nada darle altura, y faltaría hacer algo en esta parte
Y después de mucho tiempo, miren quién volvió. Lo recuperamos por un ratito. Ya lo están llamando. Acá vino el Bati a soldar un par de días, reemplazando al Peli que le dimos vacaciones. ¿Cómo andás, Bati? La gente te esperaba. Acá estamos. Hoy no quiere soldar, pero ahí vamos. Le estás dando corriente a tu mina de carbón. Sí. El Bati ya es como del estanciero, pozo Ya petrolero. estamos. Toda la parte energética de la maqueta la maneja el imperio del Bati. Mina de carbón, pozo petrolero. ¿Algo más tenés? No, pero bueno, vamos a ver con qué invertimos. Ah, la fábrica de cemento. Bati, la gente pensaba que habías abandonado. No, continuamos con la soldadura. Pero ahí pasa. Bueno, ahora tenemos al Bati. Estamos pasando los cablecitos para abajo para ya empezar con el embellecimiento. Mejor dicho, uy, se acaba de despegar el hijo de puta. Vamos, pegalo ahí. Acá lo vuelvo a soldar. Bueno. Dos. Sí, ese. Bueno, hola a todos. Vamos a continuar con la mina. Ya le pusimos la parte más amarronada, bien propio de la montaña, que todavía va a seguir con sus luces y oscuridades. Y ahora nos vamos a enfocar en la parte central de la mina para oscurecerla. Utilicé acrílico blanco y negro, pero más cantidad de negro en la parte de afuera, y ahora me voy a ir directamente con el negro puro. ¿Ven? Esta es la mezcla del color que logré en el resto, en las afueras, digamos. Y en el centro voy a ir directamente con el negro a empezar a oscurecer para que se asemeje, mejor dicho, perdón, a el carbón. Entonces ya empezamos a poner. Está mucho mejor que antes. Sí, le faltan las luces arriba todavía. O sea, todo acá tiene que haber, o sea, esto es muy marrón artificial. Si vos comparás con el de allá, que es más verdoso, ¿ves? O sea, la montaña cambia. Entonces lo que tenemos que lograr luego, con los colores, las luces, es el traspaso entre montaña y montaña. Y acá tiene que ser el traspaso, en este sector. Y va a ir hacia lo grisáceo verdoso. Pero bueno, vamos con este tipo. Bueno, y lo que le dijo Silvina es más o menos lo que vimos en esta revista, que nos gustó mucho. Obvio que esto es más reducido de lo que es en este espacio, pero lo que queremos representar es más o menos lo mismo. El marrón, el negro donde se abrió la veta del carbón, y el edificio, que este es mucho más chiquito, metido en la veta de carbón con los trenes de carga abajo. Esta es más o menos la idea, y así la estamos plasmando. Y después de mucho tiempo continúa este video que había dejado frenado por temas de calor. Había mucho calor, pero como ya tenemos una temperatura más agradable, vamos a continuar con este video. Ahí ya dejamos fijo el castillo. Le hice toda una base para ocultar la parte redonda. Le agregué otro soporte abajo, este de Turbopor, con una pata de Turbopor acá y otra acá, que luego se va a unir con la cascada cuando la empiece a hacer. Está empezada, pero todavía falta. Por acá vamos a tener esta boca de túnel, que sería la última del módulo 3. Esto por ahora lo voy a dejar para inspección hasta que
termine de decorar todo. Todo queda con inspección, después seguramente le hago una ventana. También puse cortezas y ya a Silvina le estuve dando una capa de marrón, ya que arriba de la montaña acá vamos a poner marrón con verde, que nos parece la mejor opción. Como les dije, falta que habilitemos esto. Próximamente, muy próximamente, vamos a estar poniendo la luz que falta para sacar esta sombra fea que se hace cuando estamos filmando. Ya que esa que está ahí va a iluminar el castillo, la cascada y los talleres diésel. Quizás también, si es bastante potente, ilumine un poco más, pero con que ilumine eso estamos bien. Ahora también Silvina empezó a pintar acá y yo estoy terminando esta parte donde en este triángulo que había quedado medio sin decir nada agregué un poco de Turbopor que me sobró para sacarle un poco la redondez a esta montaña. Si bien es redonda, ya porque está hecha sobre una espiral, yo creo que queda bastante mejor, sobre todo si la miramos por este lado. Y para acá en algún futuro se puede hasta hacer un mirador o algo, ya que el castillo, si no está abandonado, será abandonado pero turístico. Así que por qué no algo turístico por acá, como para cerrar la punta del módulo. Ahí puse un cartoncito en la vía para no ensuciarla, como me ha pasado en otro video, que después reniego un montón. Me puse un cartoncito para no ensuciarla. Y me falta completar toda la parte trasera del castillo, que todavía está en el aire. Así que voy a trabajar con eso y volvemos. Bueno, y como pueden ver, aunque parezca un poco apelotonado, esto después con la pintura se va a acomodar, como pasó acá y acá. Ya cubrí todo lo que es la base del castillo. Ahora se ve un poco más pequeño el castillo, se ve como más acorde a la escala. Y la boca del túnel, le hice todo hasta acá. Acá voy a poner una corteza para cerrar esta parte y después seguramente terminará acá la maqueta, acá. Pero hasta el momento va quedando ahí. También metí 3 cortezas más acá. Después esto con la misma pintura se va a pelmazar. Alguna que otra corteza por acá. Y esta parte que bueno, todavía no sé bien cómo la voy a terminar. Pero más o menos la idea es esta. Y la zona por la que va a pasar el tren, como vieron. Ahí tenemos la cascada que falta todavía. Falta para ese video. Pero está en proyecto. Para meterse ahí en esa boca del túnel del módulo 3. La cual, para los que no recuerdan, lo siguiente ahora, nos lleva todo por abajo de la pata de la E, todo por allá abajo hasta la estación oculta, que tenemos esa all-in-one para verla, pero está ahí abajo. Para los que no vieron el video, se lo dejo por acá arriba. Y bueno, por hoy voy a ir terminando, ya que hasta que no ponga esta lucecita tengo muy poca luz y ya no veo, así que voy a esperar a mañana. Y por qué no, a que venga Silvina y le dé un poco de color a todo esto, para que ya vayan tomando la visual que corresponde. Así que no se vayan, que seguramente estamos volviendo con Silvina para que pinte. Les hago un pequeño paréntesis para decirles que ya está la luz puesta. El cable ese después lo vamos a acomodar cuando hagamos el cielo raso. Por ahora mucho no me molesta. Pero ahí ya tenemos el castillo iluminado. Todavía hay un poco de luz afuera, así que cuesta que se note bien. Pero pueden ver que se fue la gran mayoría de las sombras, salvo que bueno, que ponga la mano acá. Pero si mantengo una distancia y no me pongo por delante de esta luz, las sombras no están y se puede filmar lo más bien. También ganó luminosidad la curva esta de la estación 2 y mucha luminosidad los futuros talleres diésel que todavía no empecé a construir. Cerrando este paréntesis, vamos a esperar a Silvina que venga a pintar.
Bueno, ya pasaron las manos de Silvina, por lo menos una primera capa. Ahí dejé un trencito para que quede lindo esta última parte del video, porque lo vamos a ir cerrando ya este video de actualización del módulo 3, donde, bueno, al principio no estaba el castillo, ahora está el castillo. Acuérdense que les dejé por acá arriba para que vean el tutorial del castillo. Esta parte todavía está en pruebas, por eso todavía no la voy a balastar. Y falta la trocha angosta, por eso también seguramente balaste hasta acá cuando lo haga, para dejar lugar a la trocha angosta, que todavía no empecé a hacer nada de nada salvo instalar la trocha mixta. Volviendo al castillo y a la última montaña, falta balastar, falta una segunda manito acá, y en algún momento, como dije en la parte anterior del video, vamos a empezar con la cascada. Por acá nos quedó la boca de túnel y falta terminar de definir este costado, a ver cómo lo terminamos. Pero para no hacer el video más largo y para mandarles ya una actualización de cómo venimos con la construcción de esta maqueta, como dije, lo vamos a dejar por acá. Así que si les gusta el contenido, suscríbanse, dejen su me gusta. Les cuento que ya pudimos monetizar el canal, YouTube nos aceptó, así que cada visita, cada video que vean nos va a generar ingresos para poder seguir trayéndoles material a este canal, o eso es lo que esperamos por lo menos. Así que, como les dije, suscríbanse, dejen su me gusta, vean los videos y nos estamos viendo en un próximo video.